Gerald. El otro día estaba viendo, scrolleando, y me encuentro con un video de una mujer que sale de un río, inmaculada ella, con un pez, o sea, estaba pescando con las manos, con un pez enorme. Ella estaba Ujú. íntegra, pestañas, maquillaje, cabello, bikini, sus músculos, todo, todo. Y de repente, no solamente que lo pesca, sino que comienza todo muy rudimentario, ¿no? Sobre una roca, con un cuchillo muy robusto, a pelarlo, a cortarlo, a condimentarlo y a freírlo. Ella así, íntegra, está friéndolo, ¿no? En bikini, a orillas del río. Y después se lo come con las manos. Esa mujer en todo ese rato nunca sudó, nunca se salpicó, nunca se ensució, nunca nada. Siempre se mantuvo digna, como si tuviese integrado una maquillista y una cosa. Entonces, todo esto me hizo un ruido muy importante, Gerald, porque yo siento, o sea, más allá de cuál era el objetivo de este contenido, me pregunto y me cuestiono cómo o de qué manera se nos implantó, sobre todo a nosotras las mujeres socialmente, que debemos estar íntegras aún en este tipo de tareas que no suelen ser tan estéticas, digamos, como que yo estoy cocinando y yo cocinando me mancho, estoy con un moño capaz, estoy sudando, ¿no? Como que de pronto yo no me veo así y no sé si me quiero ver así cuando estoy ejerciendo ciertas tareas, porque estoy presente en las tareas que estoy haciendo y no sé, como que me hizo ruido eso en cómo a veces caemos en el deber. ¿Qué opinas tú acerca de como estas imposiciones que pueden ser o no ser? ¿Cómo las experimentas? Bueno, por lo menos tú me contabas esa historia y me recordé, hubo una película, una novela muy famosa aquí en Venezuela, en un canal que se llama Venevisión, que se llamaba Voltea para que te enamores, pero una de las actrices representaba a una mujer que se levantaba primero que el hombre, se maquillaba, se cepillaba y luego se acostaba así como para que la vieran No. perfecta, las uñas maravillosas, siempre con vestido de cóctel en la casa. Y la comida lo más gourmet posible. Ella era la que limpiaba, la que ordenaba, no trabajaba y estaba allí. De hecho, parte de la novela, él la deja porque estaba fastidiada de que fuera tan perfecta. Wow. Sí, yo he luchado con eso, siento que es un peso muy fuerte a cargar y una vez escuché que incluso eso no tiene nada que ver con eso, pero sí. Que quien creó la máquina de la mamografía fue un hombre. ¿A qué vamos? Que el hombre Lo se enamora. doloroso. El hombre se enamora a nivel visual. Por eso las publicidades, incluso de las bebidas alcohólicas, cuidan que la mujer se vea perfecta, impecable en todo lo que él observa. Pero eso es real y se puede mantener en el tiempo. No lo sé, no lo sabemos cuáles son las elecciones pasadas, pero yo digo es, solamente nosotras sabemos qué tan cómoda nos sentimos con eso. Estos días conversábamos justo cuando estábamos preparando este episodio de que yo no me he preguntado cómo sería si yo quisiera ir al gimnasio en un mono y en una franela que fuese tan deliciosa, ¿sabes? Una franela ancha. L, así como me pongo una franela XL para dormir y nadie me está Total. viendo. Qué rico sería ponerme un short así, irme un camisón largo a entrenar y ya está, o un mono anchísimo y un top o como sea, no me interesa quién me va a ver y si está permitido o no. Realmente, si no es porque me lo comentas, ese día yo dije, ¡ah! Es posible, ¿verdad? Que eso existe. Es como si existieran muchas normas que hacemos, pero no cuestionamos. Muchos deberes, pero pocas elecciones.
puro deber trabajar, deber ser linda, deber ser inteligente, deber además saber cocinar, deber... Mi alma, es como Son un bastante. montón de deberes. Son un montón de deberes que no siempre cuestionamos, a veces simplemente adoptamos, habitamos y no necesariamente pasamos por una revisión de estoy eligiendo esto desde un lugar de deseo, desde un lugar de lo elijo o lo estoy simplemente integrando en mi vida. Y hablando de deberes, Gerald, yo creo que lo siguiente que deberíamos hacer sería presentarnos. Bienvenidos Y y lo elegimos. bienvenidas y lo elegimos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Trilogía del Ser, esta serie de podcast o de episodios de podcast que realizamos con Gerald. Ella es Gerald M. Conde, yo soy Andreina Arteaga. Les damos la bienvenida a este espacio donde en el día de hoy vamos a estar hablando de los deberes. Cuéntame, Gerald, un poco acerca de esta problemática. Ok, yo creo, asumo que debería de ser de todas, porque hay una pregunta que trajimos, bueno, traje también para que podamos conversarla no solamente nosotras, sino las personas que están acá en nuestro canal, y es, ¿qué pasa? Porque los seres humanos buscamos formas de hacer las cosas que deberíamos, que nos invita a detenernos cuando decíamos algo y simplemente me quedo, no debería de hablar, no debería de decir esto que estoy sintiendo. No, yo creo que debería más ser linda, callarme y sentarme. Pues una de las explicaciones es que los seres humanos seguimos siendo en parte animales, en parte manada, y queremos pertenecer a la manada. Si nosotros salimos de lo aprendido, pues vamos a ser rechazados. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nos damos cuenta que ciertamente se pueden modificar esas elecciones o esas cosas que hacemos continuamente, empezamos a buscar, a encontrar otra manada con la que resonamos. Yo recuerdo que, no sé si por ser hija única siempre he sido muy rara o porque yo he querido ser rara, ahí estoy en esa búsqueda aún. Pero he estado en grupos donde todos de cierta forma elegíamos cómo ser y ahí nos diferenciábamos. Cuando voy creciendo, me doy cuenta que no muchas personas encuentran estos vínculos tan fáciles. Claro, yo he estado de pequeña que sí en teatro. En teatro todos somos histriónicos. Las personas por lo general son muy poco cohibidas y van hablando todo más bien exacerbadamente. En el colegio también. Éramos de los grupos raros. Todos éramos completamente diferentes, pero eso nos unía, pero no es el denominador común. Hay personas que son calladas o personas que tienen tanto que dar en el corazón y se encuentran en grupos donde no se les permite hablar de una poesía, donde no pueden ser profundos, sino que constantemente hablan es de lo que está ocurriendo a nivel de farándula. Hubo una oportunidad que yo no sabía, sino en el grupo de teatro, que existía música alternativa. Yo pensé que la única música que existía era la que estaba de moda en la radio, que cuando yo Claro. escuchaba una medio de crítica y yo me quedaba fascinada. Entonces, siento que es eso. Primero, que no sabemos que pertenecemos, que si nos quitamos de pertenecer en ese espacio, sentimos que nos vamos a quedar solos. Y eso nunca ocurre. Yogur al principio se siente así, pero ya después siento que vamos consiguiendo el yogur que conecta con el yogur. ¿Cómo lo ves tú, André? Mira, me encanta que seas de las que se sentía rara o distinta. A mí también me pasaba eso. Eh, Sin embargo, yo siento que eso lo habitamos todos en algún momento de nuestra vida y eso tiene que ver con el hecho de que el cerebro busca clasificar. Al buscar el cerebro clasificar, va a buscar los pares, lo que sea más similar.
Y no siempre somos tan Claro, similares, sobre todo en una etapa de crecimiento, porque en la etapa de crecimiento cada persona está buscando establecer y mantener la resistencia en su singularidad. Entonces, cuando estamos como defendiendo nuestra singularidad, es donde vamos a ver más contraste con un otro. Por lo tanto, me voy a sentir diferente, el otro se va a sentir diferente porque realmente nuestra mente condicionada y programada está buscando lo que es igual. Y lo que es igual también viene de una concepción de cómo es lo normal en mi entorno. Porque capaz lo que fue para mí normal era, por ejemplo, almorzar sola porque cada persona de mi casa estaba en el laburo. Como para una de mis mejores amigas, lo normal era todas las comidas eran familia. Era súper raro, o sea, no sucedía que en su casa alguien estuviese en la hora de una comida comiendo solo en el comedor. Entonces, fíjate cómo el contexto condiciona lo que es normal o no, por lo tanto, es lo que tú vas a ir espejando o proyectando en el mundo. Entonces, yo creo que para volver, digamos, al tema de esto de cómo el deber nos condiciona, el deber impuesto ujú, es en esta etapa de crecimiento donde buscas, ¿no? Pertenecer a la manada, que viene de un lugar no solamente de pertenencia, sino de miedo al rechazo, miedo al ser excluido. El que es excluido no claro. sobrevive. O sea, si tú estás en una manada y a ti por ser diferente, ¿no? El cuento del patito feo, te excluyen, no vas a sobrevivir. El patito feo la pasó mal hasta que se dio cuenta, pasado el tiempo, que no era un patito, que era un cisne. Y los cisnes lo reconocieron y tuvo una buena vida. Pero es a partir incluso de haber vivido y de haber atravesado su herida de no pertenecer para poder encontrar su tribu. Entonces, creo que eso como para complementar o sumar a esta historia o a esta referencia que tú estabas dando, y luego cuestionarnos los deberes o los deberíamos que tenemos, tanto como personas y en nuestro caso particular, digamos, o nuestro foco, en los deberíamos siendo mujeres. Es decir, tenemos una imposición bastante fuerte de, como las referencias que dabas, tener que estar perfecta, íntegra y además de cumplir con un rol en casa, Me ha con dado un marido fastidio. o con hijos o con la familia. O sea, ya va, yo también quiero mi tiempo, yo también quiero ser atendida. Hay algo ahí de que hay ciertos deberes que yo capaz no voy a elegir o no siempre quiero elegir. A ver, también es esto. Esto que estamos hablando y esto que estamos construyendo no es una crítica y no es tampoco un posicionamiento de ese deber de rol de mujer, de esposa y de madre impuesto por la sociedad desde el patriarcado. No lo queremos, porque a veces sentimos un llamado o sentimos un deseo de atender a los hijos, de atender al esposo, de atender y de cuidar la casa, o de cuidarme a mí, pero por mí, o porque yo siento el Claro. deseo. A mí me encantaría Sí, a veces, por ejemplo, en eso, a veces me encantaría ser la mujer que siempre está en punta en blanco. Y yo, pero ¿por qué no lo tengo integrado tan fácil? Porque cuando lo tengo me da fastidio. Entonces, es como que por ratico, dosificado. Porque hay gente que lo tiene internalizado y claro, también y se la lleva bien y está hermosa y lo disfruta y está chévere. La cuestión es que no sea algo impuesto, que las personas lo total, pasen por ese filtro de criterio propio. O sea, que cada vez que total. yo elegí estar aquí, o sea, es esa pregunta, yo lo elegí, ¿qué cosas, André, tú sientes que tú has elegido y lo hiciste a un lado más allá de las cosas que deberíamos hacer en el mundo? Wow, tragaba, tragaba para poder hablar, para poder comunicar y compartir esto al mundo, porque capaz Después de esto aquí, todo el planeta lo... se va a detener y te va a prestar Wow, atención claro. solamente a Nada, ti, va a ser tampoco, tampoco trascendente. tan, tampoco tan trascendente mi existencia. O sea, sí, pero no. A ver, una de las cosas, y Gerald, de verdad que fue una imposición bastante fuerte y además una imposición con dos, bifurcada, digamos, como que yo crecí con padres separados, entonces cada
cada familia, digamos, o cada polo Claro. me daba ciertos deberes, ¿no? Me cargaba con ciertos deberes. Entonces, imagínate que, por ejemplo, perteneciendo a una cultura venezolana, em, se me imponía mucho una cuestión de no la conexión con Dios realmente, sino la religión. Mi Mm, mamá pertenecía a una religión, mi padre a otra, entonces yo estaba así. Y hubo un momento en mi vida en el que yo dije, pero ya va, o sea, yo no quiero esto, yo no quiero esta pelea de, tengo que ir con, o sea, yo sentía que iba con un Dios o con el otro, ¿sí? Hasta que en un punto del desarrollo de mi pensamiento crítico y de la capacidad para cuestionar en el tránsito, digamos, que en que fui creciendo y madurando, dije, pero no es que es un Dios y un otro. Yo quiero como trazar mi camino y ver cómo me encuentro con esto, porque te lo juro que llegué a un momento en el que tuve una resistencia absoluta y la verdad es que Piscis no puedo vivir sin una vida y sin una conexión espiritual. Esa es mi verdad al menos. Entonces estaba teniendo como un conflicto interno muy fuerte de a qué obedecer y me estaba generando resistencia, pero mi ser tenía la necesidad de generar una conexión espiritual. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a crear mi camino. Mi camino ha sido largo, Gerald, o sea, yo he pasado por tramos. Hasta que al menos hoy, más allá de los deberes y de las imposiciones religiosas y lo que tú quieras, elijo crear, desarrollar y nutrir mi propia conexión con Dios, mis prácticas espirituales. Y que eso, ojo, eso no es, em, digamos, como, es- no es que yo de repente evado o niego de religiones o de prácticas o de maneras, o, ¿sabes? Porque se pueden cargar. Si yo digo, yo estoy desarrollando, yo desarrollo, yo tengo mi propia conexión con Dios y mis propias prácticas espirituales, hay gente que me puede escuchar y decir, no, ¿sabes? Y no, no es así, o sea, no está lejano de una oración, no está lejano de tomarme un tiempo para de pronto agradecer, no está lejano de, si lo siento, de pronto asistir, perdón, a un templo, no está lejano de una práctica que me conecte, como para mí es la práctica de la meditación, es la práctica de yoga, ¿por qué no? Claro que sí, entre otras. Entonces, esa es una elección que, que tomé haciendo a un lado el deber. Y eso para mí fue muy importante y fue un cambio muy drástico, o sea, se reflejó en mi camino y en mi manera de expresarme. Entonces aquí también, antes de preguntarte y de pasarte la palabra, ¿cuál ha sido tu elección más allá de una debería? Es cómo a veces ciertos deberes que aún habitamos y que a los cuales aún respondemos nos alejan de las elecciones que queremos nosotras vivir, que queremos nosotras experimentar, ¿ok? Yo por obedecer a algo quizás me estoy alejando de un camino que yo quiero explorar. No deberías irte a Argentina porque allá hay una tasa de femicidio muy alto y te puede pasar esto. Pero ya va, o sea, yo tengo un llamado muy grande de ir a Argentina. ¿Me voy a quedar en el no debería por miedo o voy a ir cuidándome, siendo prevenida, etcétera? Pero voy a ir porque estoy atendiendo mi llamado. Aquí estoy en Argentina por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, Mírala, tan, tan, tan. Entonces, bueno, Gerald, cuéntame un poco acerca de cuál ha sido tu elección más allá del debería. Bueno, para sumar un poquito, comparto el tema de la religión. Siento que a nivel general, según mi experiencia, es como que a los seres humanos se nos olvidan, indiferentemente de qué religión seguimos o qué conexión tengamos con Dios, se nos olvida el sentir por el hacer. Entonces, te dicen, tienes que o deberías ir tal día
a tal templo y decir tal oración o hacerlo de esta forma en vez de decir, hey, observa hoy que me acompañes porque estoy sintiendo mi conexión con Dios más bonita. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué tal sentiste? ¿Cómo le hablas tú a Dios? Entonces, dentro de eso, Dios, universo, vida, se nos olvida el hacer muchas veces que el sentir. Por eso también esa ola de ahora, de nuestras generaciones, cada vez escucho más, sí, yo tengo mi propio Dios o sí, creo en Dios, por lo menos cuando hago las sesiones pasa eso, porque como hago una oración antes, sí, yo creo en Dios, pero en mi propio Dios, no creo en las religiones. Y no es que sea bueno o malo algo, sino volver a reconectar con lo que nos hace sentir ese ser superior. Claro. Ahora, ahora bien, de lo que traje para explicar en esta exposición, porque es mi turno. Y con Miren, ustedes, mi compañera Gerald. ahora yo a mí me toca la introducción y conclusión de este tema. Salen las exposiciones en Venezuela, toda Latinoamérica. Téngannos fe. Sí. Ahora, eh, parte de lo que elegí es que yo siento que hice todo lo que me dijeron. Métete en la universidad, tienes que tener un título, porque el título es importante. Yo recuerdo que varias carreras, yo siempre quise odontología y no la daban en mi ciudad. Entonces, pues otra que me picaba el ojo, o sea, yo nunca percibí ni me pasó por acá que podía irme sola de la ciudad. Y como lo asomaba en mi casa y nadie me dijo nada, yo dije, no, debe ser que no es posible irse. Bueno, ¿qué otras carreras hay? Me resonó la de ingeniería en higiene y seguridad laboral. Entonces, esta carrera es de protección a los obreros, a los trabajadores, para que no se enfermen en su labor. Yo que me gradúo y debería haber un campo amplio, pero yo cuando ya estoy terminando la carrera, ya hacía teatro. Bueno, ya tenía una carrera en locución que yo la había sacado a la mitad de mi carrera de universidad y mis padres estaban encima de que entregara currículo y entregara currículo y entregara currículo. Y yo decía, no, porque si yo entrego currículo me van a llamar. Y yo no quería ser llamada, yo no quería que nadie me diera trabajo. Yo me sentía muy bien siendo independiente y trabajando de uno de mis sueños, que era de estar detrás de un micrófono hablando del bienestar. Y esa es mi elección. Desde muy joven elegí hacer, eh, pagar mi vida de algo que yo realmente amara y no que tuviese que cumplir un horario por otro. A lo mejor en este momento aún a veces me cuesta tener un horario, ponerme un horario a mí, porque tengo mi marca personal, porque estoy en mis sesiones, porque realizo otras actividades como este proyecto de Trilogía del Ser, que es hermoso. Y sí, pero esto lo elijo y como lo elijo, sale un fuego interior y sale algo maravilloso dentro de mí que me provoca estar y no digo, ay, qué fastidio, ay, hoy qué mentira le diría a mi jefe porque no quiero ir. Es, yo elijo lo bueno y elijo lo amargo de esto. Esta es mi lección, más allá del debería de cumplir un horario para tantos meses, para tanta seguridad. Bueno, ese es mi elección en este momento y yo dije, ay, mira, pero lo he hecho bien. ¿Cómo te ha ido a ti? O sea, ¿cómo hiciste tú? Porque también tienes un título universitario, André. Pues para mí fue muy natural. O sea, yo incluso iniciando la universidad, es más, se remonta de épocas antiguas en las que yo era niña. Yo siendo niña, yo siempre me proyecté y siempre me vi de adulta teniendo mi marca. Yo no me veía y nunca me vi trabajando a una empresa. De hecho, las referencias que yo tengo de personas que trabajan y que se han mantenido durante tanto tiempo laborando para una empresa, para mí es una admiración total y al mismo tiempo digo mis respetos. O sea, yo no, yo no elijo ese lugar.
sea, yo no podría, yo soy una persona creativa y soy una persona sensible, por lo tanto, yo necesito inspirarme, yo necesito la luz del sol, yo necesito ver naturaleza, necesito lo que está vivo, lo que se mueve, lo que muta, lo que se transforma. Por eso mi carrera, la carrera que elegí, por eso luego quizás ya no ejerzo tanto mi carrera, por ahí todavía tengo la costura, porque bueno, es algo muy ancestral que habita en mí, por mi linaje femenino, digamos, pero después el desarrollo de mi trabajo actual, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con el cuidado, viene de ese lugar también de creatividad y del orgánico, lo que está vivo. O sea, de hecho yo trabajo en su mayoría, con cuerpos que tienen alguna afección, alguna limitación. Eso a mí me apasiona porque me pone en un estado de desafío constante y de siempre estar buscando y desarrollando algo, em, buscar siempre otras herramientas. De hecho, yo he tenido alumnas que me han llevado a un lugar de desafío donde tengo que entrar en otra formación, o sea, donde tengo que buscar aprender otra cosa para Mm, poder complementar lo que yo hacía para brindar un mejor servicio, una mejor contención y un mejor acompañamiento. claro. Con el masaje también me pasa. Entonces, bueno, eso por ese lado. Yo Hay siento otra que cosa, hay otra cosa en sí, tu vida que tú digas como que elegiste, que trajiste aquí, que elegiste más allá de lo que deberías, que sea muy marcado en la sociedad y sobre todo, sí, en la sociedad en general, en la que tú viviste. mira, este es un tema, ay, Gerald, me estás trayendo unas invitaciones a tocar unos temas que son como, uy, el mundo se va a enterar de esto. Em, Ujú. Ah, bueno, pero sí, tú me invitaste, totalmente. tú me invitaste eh, primero en el primer episodio, ya de qué, ya todas las a herramientas te dadas. vulnerabilizarte. Bueno, aquí nos vulnerabilizamos todos. Ya después de eso, agarra ese Aquí mundo. lloramos, aquí somos Piscis, aquí entramos en la profundidad. Em, Mira, hay, sobre todo en una cultura quizás latinoamericana o en nuestra cultura venezolana, y ha pasado por mucha reflexión, incluso por mucha construcción y conversación, em, digamos, en mi núcleo, ha sido el acompañamiento de la vejez. Yo no Ya, sé si a ti te ha pasado, te pasa como hija o has escuchado de personas que dicen, de personas grandes, que le adjudican su autonomía a los hijos. Es decir, no, bueno, mis hijos serán cargo. Es más, yo he escuchado personas, e incluso a mí me han dicho tías como que, y bueno, ¿y cuándo es que vas a tener hijos para que te cuiden cuando tú seas vieja? Y yo así como que, pero es que si yo tengo hijos, yo no quiero que me cuiden cuando yo esté vieja. O sea, yo quiero, e incluso mi trabajo y lo que yo comparto se trata de mantener la autonomía de tu cuerpo y de tu salud integral para que tú, siendo mayor, tú puedas valerte por ti hasta lo más que puedas. Yo no pienso y yo no deseo traer al mundo un hijo o una hija ya con el deber impuesto, o sea, tú naciste para cuidarme. ¿Qué es eso? No. Entonces, para mí hay algo que si bien aún no he habitado la maternidad, ya voy programándome e incluso practicándolo siendo hija en relación a mi madre y en el ejercicio a mi madre en relación a su madre, de no no acompañar como un deber, sino desde una elección, ¿no? O sea, ok. yo acompaño a mi madre en relación a posibilidades. Cuando estuve en Venezuela, por ejemplo, la súper acompañé, estuve, la contuve, la ayudé, qué sé yo. Eh, pero ahora que estoy en el sur, que estoy en Argentina, por ahí puedo menos. Entonces, el acompañamiento muta, pero el acompañamiento no viene, en mi caso, una vez trabajado e integrado, ojo, em, de un lugar de elección, ¿sí? Lo mismo
el día que habite la maternidad y el día que mi hija, mi hijo, mis hijos estén grandes, o sea, no imponerles o no trasladarles este deber de ocuparse de mí, que lo hagan desde su libertad, desde su amor. Para mí tiene que ver con eso. Es decir, inclusive, o sea, todos estos puntos que estamos tocando, lo que tienen en común es el amor por lo que haces, por lo que te convoca, el amor por el cuidado y por recibir cuidado, el amor por nutrir tu alma, por tu camino evolutivo, por tener una conexión con la fuente, con lo que es más grande que nosotros. Em, Así que, bueno, eso puedo compartir y me gustaría que no sea como el último debería reformulado. A ¿Sabes? ver, tú tienes, porque acabo de decir dos, entonces dos y dos, ¿no? Me parece justo. No sé qué opina la audiencia. Yo, A ver, yo ¿con qué dije, yo cierra? dije, yo dije la del trabajo, llevamos dos, 2-1, yo voy 2-2 a que sea un empate. A ver, Y que ¿sabes dale, qué? Yura, el empate. Es como en Latinoamérica se ve a la madre y al padre, más a la madre como si fuese Dios y después la madre. Entonces, muchas personas también están sintiendo que hay un peso por tener que cargar la responsabilidad, la enfermedad de los padres ya eh, en una vejez avanzada y nadie se atreve a decirlo por sensación de culpa o de juicio de los otros. Y es, miren, ellos eligieron eso también, o sea, porque también siento que nosotros, que hay que también como aclarar, nosotros hay una elección consciente y hay una elección inconsciente, pero al hacernos los locos y seguir haciendo lo mismo, también es una forma de elección de las consecuencias que esos pasos te lleven, ya sea tener más adelante una buena salud o no tenerla, cuidarnos y prepararnos para la vejez o no. Lo que pasa es que, claro, yo escuché una vez esa misma frase que tú habías comentado de un amigo, ten hijos jóvenes para que cuando estés viejo ellos cuiden por ti, ellos te mantengan. Y yo, ay, pero qué duro, no me digas eso. Y, ay, fíjate cómo es tan fuerte en los padres, que hay una película, me recordé ahorita de una película de Cameron Díaz, no sé si la viste, es Cameron Díaz que No, buenísimo. está de esa misma, pero ellos no nos leen la No mente, dijimos tú y yo nada, nos la gente, no leímos. dijimos nada. Ella solo dijo la película de Cameron Díaz y yo entendí, ya lloré otra vez. Ellos dijeron que la de Super heavy. Baywatch, Era heavy. que la de los ángeles de Charlie, estaban diciendo Claro. la persona. La de Cameron Díaz, que es madre y tiene una hija, la niña tiene cáncer, y entonces le dicen, para salvar la vida tienes que tener otro hijo para que ella le pueda donar su médula, Su médula, ¿sí? sí. Sí, Sí. entonces la niña que nace ya desde pequeña sabía que iba a donar para que su hermana salvara su vida. Y ahí lo vemos y decimos, claro, es válido porque está mal. Ah, pero si fuese, pero miren esto, que fuese al revés, que fuese la madre que tuviese que tener un hijo para que el hijo le quitara el cáncer a la propia madre. Es duro. O sea, y aún así cuando se ve desde los hermanos, es la propia elección incluso de la persona que está enferma. O sea, que más allá de que está enferma, que tiene una condición. O sea, es como que elija ser salvado o no en cada decisión. Creo que esa es una de las formas. Y algo que yo elegí de parte propia es permitir que las personas sean como elijan ser, siempre y cuando su libertad no reste mi propia libertad de pensamiento, porque entraríamos en un irrespeto. No sé cómo se vive eso en Argentina, pero yo vengo, yo vengo de la pobreza, ya, no es que no me recuerdo la canción de la gaita. Vengo de una ciudad que se llama Barquisimeto y aunque no es metrópolis y que tampoco llega a ser un pueblito, pues acá se critica mucho
y creo que todavía sigue siendo así. O sea, si se monta alguien y quiere cargarse como yo iba a un turbante, ajá. Quiere ponerse un turbante fosforescente, negro, como sé, la gente de una vez voltea y se genera un juicio. Mira, se Ajá. puso un turbante. Sí, ¿Será que tiene cáncer? ¿Será que no tiene cáncer? ¿Será que está enferma? ¿Será que no quiere que la gente se dé cuenta? ¿Será que se está escondiendo? Y eso, pues a mí me genera incomodidad. Y desde la adolescencia, cuando estamos en ese momento de conocer a alguien que nos gusta, pues en donde yo vivía, era mucho, mira, con quién está saliendo, con quién no está saliendo, que mira que la vino a buscar, que no la vino a buscar, que si le regaló flores, que si enamoró a otra chama. Y yo decía, Dios mío, déjenla ser, ella es feliz así. Y empecé a bloquear como tanto que la gente sea como es, que a mí se me olvida en estos momentos preguntar cosas, como yo puedo encontrarme con un amigo, preguntarle cómo está, cómo se siente, y cuando yo cuento en mi casa, por ejemplo, llego y yo, ay, me conseguí a Frank, le va bien, gracias a Dios, tiene una familia bellísima, está saludable, ¿y de qué trabaja? Ay, no sé. O sea, como que las cosas superficiales de lo que a lo mejor a la gente le llama la atención, total. es algo que elegí no decir, o sea, no preguntar. Y si le gusta el vaso, le gusta la pared, le gusta pintarse los cabellos de fosforescente, es muy su rollo. Pero, ojo, porque para mí es muy importante la libertad. Libertad en poder pensar lo que yo quiera, en poder expresarme, en decirlo, decir mi opinión. Yo me quedo en espacios donde yo me pueda permitir ser y donde, ojo, las personas se sientan seguras de decir y pensar lo que Claro. quieran. Y hacer, y que claro, que cada quien se haga cargo de su sentir y de su pensar. Eso para mí es muy importante en relación a lo siguiente, generar espacios donde hay una búsqueda de coherencia y de respeto, no solamente de yo expresarme, o sea, yo soy libre a partir de que puedo expresarme y ser recibida, porque si yo me estoy expresando contigo y tú me estás enjuiciando, de cierto modo me estás atacando, o sea, me estás atacando de una manera pasivo-agresivo, ¿no? Y eso ya está, o sea, tu libertad de expresar está violentando mi libertad. Entonces, es la búsqueda de coherencia y de respeto en los espacios donde, siendo libres, podemos, aún sin capaz Ujú, compartir o estar de acuerdo, poder entender y poder acomodarse. Para mí, la libertad y la convivencia van de la mano, ¿no? En un ujú. aspecto sano, digamos. Pero todo pasa por una articulación, por una negociación, por un estar de acuerdo o buscar estar de acuerdo en que, ok, lo respeto o trabajo en respetarlo, no lo comparto, pero no te puedo cambiar, no te puedo modificar. Y tampoco puedo atacarte para que tú cambies eso que a ti te está conmoviendo y que te está llamando, que es tu propia búsqueda y es tu propio camino. Nada, eso me parece como wow, como Y que importante y quería, sí, que no sea una anarquía, o sea, es como parte de eso, o sea, está bien las leyes, buenísimo las leyes. Yo siento que las leyes parten de eso, de un criterio donde cada quien esté bien delimitado. Las personas pueden hacer lo que quieran en su casa, siempre y cuando la música no exacerbe tanto como para que invada al silencio o lo que elija el vecino. Yo siento que más allá es como el criterio y la autenticidad, porque los seres humanos estamos tan, obviamente, o sea, es natural, pero si lo vemos en las mascotas o en los animales que buscan primero ver cómo un pajarito va a la casa de la comida y cómo mamá le va enseñando cómo se caza o cómo se vuela y es por repetición
que pueden sobrevivir en la vida, pero nosotros que tenemos la capacidad de pensar, pues cuestionar para seguir la evolución, porque creo que eso también nos caracteriza a nosotros, el poder evolucionar, y la evolución viene del cuestionar el cómo lo Sí, hacemos y el... obvio. Ujú. Del desarrollo del pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico me lleva al discernimiento, me lleva, obviamente, parte de una cuestión de escucha, de autoconocimiento, pero es un trabajo pareciera que, y lo estamos hablando nosotras como algo liviano, entre comillas, pero esto no es un trabajo liviano, esto es un trabajo de conciencia. Y por eso también como que esta imposición de deberes es muy importante traerla, porque, bueno, tú deberías no cuestionar lo que yo te estoy diciendo, hazlo y ya. Y hay gente que crece con el hazlo y ya, y crece, se desarrolla, se reproduce y se muere haciéndolo y ya. No cuestiona, no genera un pensamiento crítico, porque por miedo o por una lealtad. Pero pasa también que hay un momento, elijo creer, que hay un momento en la vida de todo ser humano en el que se le presenta la posibilidad y la opción de habitar la conciencia. Y habitar la conciencia es, ¿no? Como quitarse un velo y darte cuenta de que puedes pensar distinto, puedes plantearte por lo menos otra perspectiva y ver, discernir. Entonces, también eso, ¿no? Como hay algo que mencionaste un poco como sobre las anarquías y las leyes, que no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo, digamos, como que si una ley está sofocando una masa, es necesaria una anarquía. Y una anarquía no necesariamente es un caos. Una anarquía puede ser una revolución eh, sana, acotada, paulatina, hasta que se establece ¿Sabes? algo. ¿Sabes que hay algo muy interesante de las revoluciones a nivel mundial? Y es que las revoluciones lo lograron los adolescentes. Y los adolescentes todavía no habían terminado de desarrollar su neocortés, o sea, o prefrontal, que es esto, la parte de aquí donde, La donde tú corteza puedes pasajera. medir esa, que no pueden identificar cuáles son las consecuencias de sus actos. Pero imagínate que como ese impulso de no me importa qué dice la sociedad, aquí esto hay que cambiarlo porque hay una esencia vibrante en mí que quiere evolución o revolución, también tiene ese acceso. Entonces, a veces el sobrepensar las cosas y el qué dirán nos impiden revisar y mostrar lo que realmente queremos. Sin miedo, Total, Gerald. a veces los saltos al vacío son buenas elecciones, no siempre, pero buenas elecciones. Bueno, hay que desarrollar un criterio y un discernimiento. Sabes que con esto que dijiste me recordaste a la segunda edición que hicimos de Trilogía del Ser. Para las personas que no saben, Trilogía del Ser viene de un programa que diseñamos con Gerald, que fueron 2 ediciones de experiencias de encuentros presenciales en Venezuela, en los que tuvimos como todo un recorrido, digamos, por etapas de vida, y no les voy a spoilear más porque tienen que vivirlo y tienen que experimentarlo ustedes, su propia trilogía también. Pero me recuerdo que en la segunda edición, en un momento de constelación, había una mujer que, que no, igual, recuérdame, corrígeme si fallo en algo, pifio en algo. Había una mujer que no era capaz de encarar y de usar como esta energía vital para ir a por lo que quería, ¿no? A generar su propia revolución, porque estaba desde la lealtad obedeciendo a un deber. Tenía un deber impuesto, una lealtad a su madre en la que ella solamente podía ver a su madre, ya era incapaz de voltear a mirar su camino de vida que se le estaba invitando. Entonces, ¿cómo?
y ya con esto quiero que concluyamos cómo el debería a veces me impide ir a por mi deseo, a por lo que elijo. Y me recordaste, yo traje el nombre de una, porque existió, sabes que después de que empezamos a darnos cuenta de las constelaciones, hay muchos que son marcados como la oveja negra y de esto hubo un Ay, estudio, dime, ibas a decir no, algo, no, que no hola. te... ¿Qué? Aló, aló. Ajá. Hubo un estudio en la Universidad de Michigan dirigido por la doctora Elizabeth Dorrance Hall. Espero verlo, pero Hall, Dorrance Oh, Hall. ¿Lo dije bien? Hall. yeah, Bueno, ella comentaba, said it right. eh, hello, hola, éxito. Bueno, volvamos al asunto. Elizabeth Resulta, Dorrance Hall. ajá, ella hablaba que dentro de este estudio, que las familias muchas veces, ese es el mío, las familias en muchas oportunidades etiquetan a cualquier o a la mujer que empieza a indagar sobre la historia familiar, que quiere hacerlo diferente, como la oveja negra, solo porque esto genera miedo a que vaya a cambiar algo de la rutina. Y este es un mecanismo de defensa que no es para nada beneficioso. Entonces, preguntarnos a nosotros cuántas veces nos han dicho que somos las ovejas negras de la familia. Y pregunta, pero una invitación a quienes conectaron y que llegaron hasta este momento es cuestionar qué de lo que han hecho hasta hoy lo están eligiendo. ¿Cuáles? Sí, de seguro, porque yo estoy casi segura que ya han dejado de hacer, de dejar a un lado muchos debería y ahora son más las elecciones. ¿Cuáles deberías fueron los que les costó más convertir o soltar para elegir? Y que nos los dejen en los comentarios porque la intención es que nos recordemos constantemente que nosotros todos somos trilogía. O sea, si somos trilogía, somos mente, cuerpo, espíritu, y el saber que existe una comunidad que se respalda, porque eso sí, cuando empezamos a trabajar el crecimiento personal y si somos todas unas ovejas negras, pues somos todas unas ovejas de trilogía, pues nos sepamos que somos parte de una comunidad que también se ha ido liberando de los debería y que esos beneficios son para nosotros y para los que vienen después, porque también le mostramos al mundo de qué forma lo hacemos. Hermoso. Y quiero como añadir o acotar ahí a esto que dices, a esta pregunta que le hacemos a los oyentes bueno, ¿cuáles son los debería que todavía siento, ¿no? Atiendo ese llamado, pero también a cuestionarnos. Y ojo, ya pueden irlo anotando, pero también pueden esperar a que saquemos los ejercicios de este episodio porque vamos a sacar ejercicios de este episodio. Les vamos a compartir algunos ejercicios de escritura, algunas preguntas claves, pero está bueno ir pensando, ir dejando que toda esta información resuene porque hay deberías que no vas a elegir y hay deberías que vas a abrazar con total naturalidad porque está en ti, porque renace, porque resuena y porque lo eliges desde el amor. Eso es importante, o sea, es elegir desde el amor y no desde la culpa, no desde la responsabilidad, no desde la lealtad, sino elegir desde tu integridad. Para mí ahí es donde está como ese encuentro o esa integración de la trilogía que mencioné ayer, al que la podemos ver de distintas maneras, que es mente, cuerpo y alma, o es como toda una cuestión de, digamos, como del recorrido de nuestras vidas, la niña interna, la adolescente que fui, la adulta que soy, o la niña interna, la adulta que soy, la sabia que ya se está gestando, porque no es que voy a hacer, sino que lo voy gestando a lo largo de la vida. Y así, eso, la búsqueda de la integridad a partir de la elección con amor, más allá del Así deber. que, claro, y así que para todos ustedes, de una ya sí, porque sí, suscríbanse, activen las notificaciones, porque vamos a tener para ustedes
prácticas para acompañarlos en esta trilogía. La intención es que André y yo podamos ser parte de esta comunidad donde somos humanas, que ciertamente nos hemos conocido un poco más y acompañamos a personas a que se conozcan en cuerpo, mente y espíritu, o en todas las formas de las que hemos transitado la vida. Hay una frase bien bonita, así que activan las notificaciones, que dice: la persona que sigue la multitud normalmente no irá más allá de las multitudes. Y es Albert Einstein. Voy a ver si le dije así. Las personas que siguen la multitud normalmente no irán más allá de las multitudes. Albert Einstein. Y es más allá de ser oveja negra y convertirnos en unos corredores de no sabemos qué cosa, es qué queremos, qué queremos en nuestra vida y qué elegimos. Y si está sabroso lo que elegimos, hacer las hallacas y madrugar a las 3 de la mañana para hacer 100 hallacas hasta el otro día, Vecinos, está muy bien si tú lo elegiste. invítennos. Sí. Nos invitan a comer bien. Si quieres aprender a hacer maquillaje y te maquillas buenísimo, pues denos curso y nosotros lo hacemos más Claro. rápido entre error y aprendizaje, buenísimo. Redes sociales, Mira, Andreina. ojalá que elijan seguir nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho amor y con mucha búsqueda de la integración, no solamente de nuestra historia, nuestro camino y nuestros servicios, sino también ofrecer herramientas de integración para tu vida con distintos abordajes, con un abordaje que además se integra muy bien, el de Gerald y el mío. Gerald Gerald M. Conde, constelaciones familiares y coach de vida. Y mi persona, @andreina.mov o MOV de movimiento consciente, integral, fundamentado, digamos, en el yoga, en la movilidad y en el fortalecimiento y terapias manuales como el masaje Thai. Así que bueno, juntas somos Trilogía del Ser. Les mandamos un abrazo apretado, mucho amor, mucha luz y siempre una búsqueda de evolución, que para eso estamos acá. Gracias. Suscríbanse. Namaste. ¡Mua! Gracias a todos por ser y por estar. Nos vemos. Recuerden, suscribirse, activar las notificaciones. Gracias por ser y por estar.